Hola, mi nombre es Georgina Ruiz Rojas. Estoy a punto de obtener el grado en la maestría en matemática educativa. En esta ocasión presento mi tesis sustentada llamada Perspectiva ontosemiótica de la proporcionalidad directa. En un momento estaré compartiendo, aquí está, las diapositivas en función del tema que estoy analizando, que es la perspectiva ontosemiótica de la proporcionalidad directa, presentado por su servidora, la maestra Georgina Ruiz Rojas. Para iniciar, bueno, la proporcionalidad directa en secundaria, este problema se observa desde la dificultad que tienen los alumnos, expresada como una brecha cognitiva entre la dificultad que enfrentamos, un problema de comprensión entre la proporcionalidad directa y la mecanización del algoritmo utilizado para la resolución de estos problemas. Para hacer un análisis más descriptivo, podemos comenzar desde el marco global, en este caso, desde los exámenes PISA y Planea, que se evalúan en nuestro sistema nacional, para la reflexión y la comprensión de la enseñanza de las matemáticas. En esta condición sine qua non, el aprendizaje eficaz de los contenidos curriculares, encontramos que en el examen de Planea tenemos el reactivo 22 y el 46, donde los estudiantes contestan con un 32%, perdón, un 39 y un 38% de respuestas correctas. Dichas preguntas tienen que ver con la relación de proporcionalidad directa. Es decir, más de la mitad de los estudiantes contestaron de una manera incorrecta este tipo de preguntas que se relacionan con una proporcionalidad de la forma y igual a kx. Esto nos da que también, bueno, nosotros encontramos esta dificultad, puesto que es un contenido, la proporcionalidad directa, que se aborda desde la enseñanza primaria, también se retoma en secundaria, y en bachillerato podemos encontrar, por ejemplo, que en primaria iniciamos desde la repartición, el reparto proporcional, como una variación, mientras que en secundaria lo demostramos de manera gráfica, seguimos de forma variacional, que daría estructura para bachillerato en funciones de cálculo, en cálculo precisamente como una variación, como una función. En cuanto a esta investigación, además de dar un parteaguas de manera global, tenemos también el diagnóstico. En este caso, nuestro diagnóstico, 34 alumnos de segundo grado grupo A, de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 76, Ricardo Flores Magón, ubicada en la localidad de La Concepción de los Baños, municipio de Ixtahuaca, Estado de México, donde se les aplicaron a los estudiantes 7 preguntas, de las cuales pues algunas tuvieron que ver con la noción de razón, algunas con el reparto proporcional, con la noción de proporcionalidad directa, de variación, y se les mostró de manera tabular y algebraica. En este caso se buscaba que los alumnos buscaran las diferentes representaciones que el alumno posee de esa proporcionalidad directa, ya sea de manera implícita, como el concepto de razón, de proporción. En este caso, bueno, se buscaba el modelo o la imagen mental, los métodos y estrategias de solución que el estudiante posee. Bueno, asimismo, bueno, surgen, en este caso, la tesis sustentada, surge una pregunta importante de investigación que se expresa como cómo es la relación de la comprensión matemática de los estudiantes ante actividades que involucran relaciones entre dos variables y representaciones gráficas y tabulares en el aprendizaje del concepto de proporcionalidad. ¿Sí? Con esto buscamos cómo es esa comprensión, pero bueno, básicamente ahorita más adelante explicaré a qué me refiero en este sentido en matemáticas con la comprensión. Para ello se desata un objetivo general, en este caso es explicar el desarrollo de la comprensión matemática de los registros de representaciones semióticas que se dan durante el aprendizaje de las relaciones de proporcionalidad directa. Y de ahí surgen algunos objetivos específicos, como es describir y analizar los métodos que utilizan los estudiantes ante relaciones de proporcionalidad directa, caracterizar dicha comprensión o la comprensión de la que hablamos en nuestro objetivo general y las representaciones semióticas. Asimismo, el diseño de un taller que permita visualizar el desarrollo de la comprensión y de las representaciones semióticas de la proporcionalidad directa. Bien. Asimismo, para poder continuar, contamos con un marco de referencia en dicha tesis sustentada,
que al parecer no les comenté, es para sustentar el grado de la maestría en matemática educativa por parte de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Y bueno, en este caso, pues nuestro marco tiene que ver con la ubicación o nuestra escuela donde nos ubicamos para esta investigación, que es la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 76 Ricardo Flores Magón, como ya les comentaba, ubicada en el Estado de México, en el municipio de Ixtlahuaca, en la localidad o comunidad de la Concepción de los Baños. Para este marco de referencia también tomamos en cuenta dos grandes pilares. De entrada, nuestro plan de estudios 2011 y nuestro modelo educativo. ¿Por qué retomamos ambos? Bueno, porque la reforma no llegó hasta tercer grado de secundaria, que es donde también hablamos de las nociones de covariación. Y bueno, en el caso del modelo educativo, porque bueno, también es el que se retoma para segundo grado de secundaria. Iniciamos con el plan de estudio, en donde tenemos que los aprendizajes y estándares constituyen la expresión concreta de los propósitos de educación básica, a fin de que el docente cuente con elementos para centrar la observación y registrar avances y dificultades. Para este caso, para el plan 2011, tenemos en tercer grado el aprendizaje esperado, que dice, lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones de proporcionalidad directa o cuadrática. En este caso, bueno, pues se hace referencia precisamente a nuestras relaciones de proporcionalidad directa, que son las que estamos abordando para esta investigación. Mientras que en el nuevo modelo educativo también podemos encontrar que la metodología didáctica propone el planteamiento de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas, a formular argumentos que validen resultados, lo cual tiene que ver con la competencia de 2011, que es lo de validar y argumentar resultados. Sin embargo, para este caso, en la proporcionalidad directa, tenemos que el alumno tiene que saber cómo expresar, cómo utilizar, de dónde sacar o cómo llevar a cabo la proporcionalidad, en este caso directa. Bien, podemos pasar también entonces a nuestro marco teórico. En un primer momento retomamos el enfoque ontosemiótico, que básicamente entre muchas teorías que convergen en él, podemos darnos cuenta que también hace uso de la semiótica. Este enfoque ontosemiótico surge en los años 80 en España. Quien está a cargo es Juan Godino, que es el representante del enfoque ontosemiótico, y que prácticamente él va desglosando la teoría, retomando de algunas importantes. Podemos decir que el enfoque ontosemiótico lo podríamos dividir o podríamos llamarlo como EOS, ¿sí? Y este enfoque ontosemiótico tiene el mayor interés por los tipos de objetos que se relacionan, es decir, que tienen criterios de correspondencia, en los cuales se establecen relaciones y la finalidad con la que se establecen estas relaciones. Junto a ello, coadyuva el lenguaje y los objetos que el mundo nos rodean y se ponen en juego en entidades ostentivas que solemos designar como conceptos, nociones, ideas, abstracciones, nociones, objetos, ideas, conceptos, comprensión, además que resulta de entidades que están siempre presentes en nuestra mente y en cualquier acto conmutativo, como es una idea o un modelo matemático. Este enfoque ontosemiótico está relativamente muy relacionado a varias teorías, pero sobre todo a las teorías de las funciones semióticas, que son de Raymond Duval, que aparece en 1990, y que bueno, es importante retomarlo porque bueno, estas nociones teóricas configuran el enfoque ontológico y semiótico de la cognición y la instrucción. El papel central que asignan es al lenguaje, a los procesos de comunicación e interpretación y a la variedad de los objetos intervinientes. Es muy importante porque de aquí surgen las ideas de objeto matemático, modelo matemático, idea matemática, representación semiótica, registros de representación semiótica, función apofántica, que tienen que ver precisamente con la teoría de las funciones semióticas y de cómo el alumno puede estructurar desde un proceso, desde una idea mental, a constituir un modelo matemático a partir de todos estos elementos. Por ejemplo, en el caso de la proporcionalidad directa, un alumno puede expresar de manera literal, de manera connotativa, decir, si voy a la tienda, compro no sé, 2 bolsas de palomitas, me cuestan 20 pesos.
Si compro 4, me costarán 40, si compro 6, me costarán 60 y así sucesivamente. Entonces, esa es una manera común, coloquial de expresarlo. Si vamos al lenguaje matemático, el alumno podrá, a partir de la relación de proporcionalidad directa que este vaya creando, podrá saber o converger en que su idea matemática o su idea mental va configurándose de un momento a otro. Esto tiene que ver con el enfoque semiótico. Cómo una idea mental se puede constituir con un concepto. ¿Cómo puedo saber que la razón es 10 pesos? Que cada palomita me cuesta 10, que la razón unívoca es de 1. Siempre estableciendo una relación de proporcionalidad directa, es decir, si yo compro más bolsas de palomitas, el dinero que emplearé será mayor, pero siempre guardando una misma relación de proporcionalidad en la cual pues se vaya representando o representando y respetando esta misma. De ahí surge entonces el modelo mental, donde no solamente se utiliza diestra y siniestra, la regla de 3 o la cuarta proporcional para resolver un problema, sino que el estudiante puede ser capaz de ver esta razón, como una fracción, como una parte todo, que sería en este caso lo que se retoma también aquí de la proporcionalidad, que son las ideas de Freudenthal, y se retomaría también en este caso pues la noción de variación, la noción de función, ¿sí? Del pensamiento proporcional en el enfoque ontosemiótico. De esta manera, tenemos entonces el análisis epistémico, que podemos ver a la proporcionalidad como una razón, ¿sí? Es una función de par ordenados de magnitudes de números o valores magnitud, como lo denota Freudenthal. Asimismo, Godinot, que como decíamos es el representante, identifica que cuando la situación considera solo la intervención de dos pares de números, corresponden a lo que se establece una proporción. Se escribe en la forma de igualdad de dos razones, de ahí el concepto que la proporción sea la igualdad de dos razones. Tenemos también el análisis epistémico geométrica, cuando vemos, por ejemplo, teorema de Tales, razones trigonométricas. Y bueno, encontramos en este caso que la relación de proporcional, de acuerdo a Lamont, es una medida de la comprensión de dichas ideas matemáticas elementales y también es parte de la fundamentación de los conceptos, así como Karplus, Poulos, Stretch, mencionan que es un razonamiento que involucra una función lineal en un sistema de dos variables que permiten llegar a las conclusiones acerca de una situación o fenómeno que pueda ser caracterizado por razón constante. Bueno, de aquí podemos pasar a nuestra metodología, que es muy importante. De acuerdo a esta investigación y de acuerdo a que estamos trabajando con un enfoque que tiene que ver con la didáctica francesa, retomamos a la ingeniería didáctica como modelo metodológico. Y bueno, para recapitular, la ingeniería didáctica surge igual en los 80s y 90s como respuesta a las exigencias de dar una función a la investigación en la matemática educativa, ¿sí? En este caso, bueno, las investigaciones de esta metodología, aquí podemos checarlas. Para el caso de nuestra investigación se consideró al sustento de enseñanza, pero no se ciñen en contenidos específicos. Bueno, en este caso nos seguimos específicamente en la proporcionalidad directa, pero como estamos hablando de diferentes representaciones semióticas, podemos también hablarla como una razón, como una variación, como una función. Entonces, básicamente, este sería nuestra función afectiva de la investigación educativa de la cual trata. Tenemos, por ejemplo, entonces, a la fase 1, nuestra ingeniería didáctica consta de 4 fases. La primera fase, que es la 1, que tiene que ver con el análisis a priori, que retrata de los análisis preliminares con respecto al cuadro teórico didáctico sobre los conocimientos didácticos adquiridos relacionados con el tema. Para este caso utilizamos como instrumentos a la observación directa del grupo y una evaluación diagnóstica que les comentaba anteriormente. Para este caso, la evaluación diagnóstica, bueno, tenemos algunas observaciones importantes sobre todo de dónde funge esta investigación. La primera es que los alumnos resuelven situaciones de proporcionalidad de tipo valor faltante.
usan la razón y factor de proporcionalidad como un medio dentro de la resolución. Sin embargo, el establecimiento de una proporción o relación de proporcionalidad directa es incipiente. Y otra observación muy importante es que cuando el objeto matemático se muestra en otro registro semiótico, este puede causar conflicto en quien lo opera, por la gestión de registros en la que el alumno cuenta, ¿sí? Cuestión muy importante que nos ciñó para esta investigación, puesto que vemos, o en este caso vi la dificultad que el alumno tiene para poder cambiar de un registro a otro y conformar un modelo matemático estable. Durante la segunda fase es nuestra fase de la concepción y análisis a posteriori de las situaciones didácticas. En este caso se convierte en un análisis de control de significado. Comprende una parte descriptiva y una predictiva, centradas en las características de la situación diseñada y se pretende presentar en la clase de los estudiantes. Para este caso fue el diseño de la propuesta. Como recordarán, en nuestros objetivos tenemos solamente este diseño. Sin embargo, dado el tiempo, dado la intención de la investigación, que también era conocer tanto los métodos como las formas de representación, y obviamente esta investigación también está centrada en cómo apoyar a los estudiantes, además del diseño de la propuesta hubo la aplicación también debido a la metodología. En este caso, el diseño de la propuesta tuvo que ver con un taller de proporcionalidad, que constó de 3 fases. La primera, que fue la intuitivo-lógica, donde los alumnos de manera connotativa hacían la representación tabular, gráfica y algebraica, mediante problemas conocidos o contextuales, como en la comunidad donde yo laboro, o donde se hizo esta investigación también. La mayoría de los papás son comerciantes, se dedican a crear de manera artesanal bufandas. Entonces se trató de la compra de estambre por kilogramo y la compra de pan, que es algo realmente muy contextual para mis estudiantes. También durante este proceso se hizo uso de la paquetería de Office, una vez que se hizo de manera intuitiva, pero al mismo tiempo con diferentes representaciones como tabular, gráfica y algebraica. Los alumnos pudieron utilizar la paquetería de Office, donde pudieron crear sus tablas, escribir una fórmula que tenía que ver con una regla de correspondencia, en este caso con una relación de proporcionalidad igual a la forma y igual a EKX, y al mismo tiempo quienes tuvieron una posibilidad extra pudieron graficarlo. Esta parte del taller se aplicó, y además de eso se dio una pauta más para reforzamiento con estos 3 problemas que tenemos aquí, que tiene que ver con la venta del kilo de arroz, con un estacionamiento y bueno, con el intercambio en las remesas mercantiles. Bueno, la segunda parte de nuestro taller de proporcionalidad tuvo que ver con una situación didáctica, que en este caso se retomó de un libro titulado Lee, Piensa, Decide, Aprende, que puso la SEP en juego durante el año 2012, en donde se hablaba de la cocción de galletas de nuez con chocolate. El problema textual tenía que ver con que el alumno, en este caso los alumnos chicos, se reunían para hacer galletas, pero la receta era solo para 80 galletas. Ellos querían crear 100. Entonces, con base en esto, se fueron dando algunas especificaciones donde en cada uno de estos materiales que alcanzamos a ver aquí, tendrían que hacerse de manera proporcional o agregarse a la receta de manera proporcional para que pudiera conseguirse el objetivo de las galletas. Estas representaciones fueron de manera gráfica, de manera fraccionaria, decimal, como proporción, como decimal. Entonces, le ayudó al estudiante bastante para poder crear diferentes representaciones de lo que puede implicar una representación, una proporción o una razón. Finalmente, en la formalización de nuestro taller, el alumno tenía que resolver el siguiente problema, que hablaba sobre un taxista que se encontraba, en este caso, con el problema del huachicol. Entonces, él no quería colaborar a ser parte de ese mismo problema, y se encontró una gasolinera donde, si completaba la tabla de manera correcta, podría obtener gasolina, en este caso, a forma más considerable. Entonces, bueno, como podemos observar, tenemos tablas que son una representación semiótica de la proporcionalidad directa. El alumno tenía que representar de otras 2 maneras distintas. Algunos lo hicieron de manera aritmética, otros algebraica, y finalmente hubo quienes trascendieron a la forma funcional, que es en este caso su sucesivo en preparatoria, y que es lo que
hasta cierto punto queríamos ver si se lograba, si el alumno podía trascender de su pensamiento proporcional al pensamiento funcional. Así podemos ver que el alumno podría elegir los registros semióticos que considerara adecuados para esta representación. Y una vez obtenida, cada una de las representaciones semióticas debería transformarse en el mismo registro, dando el tratamiento, la conversión. En este caso, bueno, aquí lo retomamos de Lori, Fandiño y Amor, pero realmente tiene que ver con Raymond Duval, quien hace estas aclaraciones sobre el tratamiento y la conversión en los registros semióticos. Asimismo, tenemos nuestra fase 3, que fue la aplicación. Podemos ver que en la primera, en el intuitivo lógico, los alumnos pueden comunicar sus ideas, comenzaron con la construcción del concepto del modelo mental y desarticularon entre el algoritmo y los datos reales que deben emplearse en un problema. Asimismo, expresaron las respuestas de acuerdo a las representaciones posibles, lo hicieron de manera tabular, como les había comentado, apoyándose de Excel. Pudieron llegar a una regla o fórmula, en este caso una noción de variación, de función. Y bueno, asimismo se requirió el uso de hipotético deductivo y pudieron hacer una segunda relación. No fueron todos, pero gran parte de los estudiantes pudieron lograr una relación de proporcionalidad directa utilizando un plano cartesiano. Asimismo, algunos otros modelos que emplearon fueron los modelos matemáticos, algunos de manera aritmética, verbal, y otros, bueno, como podemos observar, de manera geométrica. Durante la segunda fase podemos observar que pues los alumnos tenían algunas ideas iniciales, como que primero mediría los ingredientes y les pondría una porción más de lo indicado. Sin embargo, de acuerdo a la discusión, a poder compartir ideas matemáticas, los alumnos pudieron llegar a la noción de representaciones. Podemos observar que en esta secuencia didáctica, podemos observar que los alumnos pudieron trabajar de manera tabular, relacional, y en este caso, por ejemplo, la parte todo. Finalmente, en la formalización podemos observar que elegir los registros semióticos, una vez obtenida cada una de las representaciones, y deben saberla transformar en un mismo registro. Lo que decíamos hace un momento sobre el tratamiento y la conversión, podemos observar que el alumno pudo completar sus tablas, que pudo crear un modelo algebraico y a su vez apoyado en la tecnología, en este caso en Excel, en una hoja de cálculo, y al mismo tiempo lo pudo graficar, es decir, pudo representar de diferentes formas una misma situación, en este caso un mismo modelo matemático con funcionalidad directa. Finalmente, en la fase 4 podemos llegar al análisis a posteriori, que serían básicamente nuestras conclusiones. Y podemos darnos cuenta o podemos rescatar que el alumno puede resolver situaciones de proporcionalidad de tipo valor faltante haciendo uso del factor de proporcionalidad, es decir, el valor unitario. Además de que pudieron asociarlo para crear un modelo matemático de tipo funcional para encontrar cualquier valor. Asimismo, otra de las importantes características del análisis posterior o observaciones es que los alumnos pudieron crear un modelo matemático que permitiera expresar sus ideas matemáticas, no solo aritméticamente, sino de forma algebraica, funcional y además utilizando la tecnología. Asimismo, se logró la comprensión relacional mediante el cambio de registro semiótico al hacer uso de diferentes registros. En este caso, la comprensión relacional tiene que ver con cómo el alumno puede recordar a largo plazo, donde se explica o no se explica, sino que mediante la utilización de diversos recursos, el alumno puede relacionar no solamente una relación de proporcionalidad, sino que puede observar más allá de esta. Puede saber que una función recta o lineal también me implica una relación de proporcionalidad, o que puede representarse como una fracción, como una proporción, como una razón. ¿Sí? Sin embargo, también tenemos en este caso que estamos cumpliendo las preguntas de investigación y con el objeto de estudio podemos darnos cuenta que efectivamente la comprensión del alumno es una comprensión relacional basado en la implementación de este taller. Espero haberme dado a entender. Les agradezco mucho su tiempo por estar compartiendo este espacio y cualquier duda quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.